Quiero ser candidato a la presidencia porque soy parte de ese 60% de ciudadanos que están hastiados de la polarización, están hastiados de la propia política, están decepcionados de el, el cuadro que hoy nos presenta una futura elección. Candidatos que nos han polarizado, que nos han etiquetado, que nos han señalado como buenos, malos, blancos, negros, estoy contigo, estoy contra ti, correísta, anticorreísta, y yo me sumo a ese 60% de ciudadanos que no quieren que los etiqueten. Yo me niego a que me etiqueten porque sostengo que no hay solamente dos polos, por decirlo de alguna manera, en esta elección, sino que hay una posición de centro, que si bien no es una ideología, sí es una posición ideológica, y en el centro está un candidato como yo, que soy el candidato con la suficiente inteligencia emocional y pragmatismo para entender que ya el país no resiste más divisiones. Un candidato que no va a gobernar para perseguir ni para vengarse, sino procurar el bienestar de los ecuatorianos, con soluciones prácticas que las tengo en todas las áreas donde la crisis ya ha tocado, ¿no? Jimmy, en realidad el centro está desapareciendo no solo en Ecuador, sino en Europa, porque de alguna manera esta polarización ha sido incentivada por las redes sociales y el algoritmo que premia precisamente la controversia y las disputas. ¿Cómo cree usted que se puede recuperar ese centro? Justamente, Patricia, por lo que usted dice, es que yo estoy en la contienda electoral, porque ese centro sí existe. El problema es que es un centro que ha pretendido ser efectivamente silenciado por las redes sociales y silenciado por los pensadores políticos, por los teóricos políticos, que no reconocen al centro como una opción. Y ventajosamente hoy en el Ecuador basta revisar hacia atrás para darnos cuenta que lo que nos queda de país, lo que nos resta de país, es la consecuencia de esa polarización y de esa etiqueta que nos han puesto en la frente a tantos y que rechazamos. De modo que en el Ecuador hoy la opción es el centro, porque ya hemos probado con todas las posibilidades. Probamos con los revolucionarios, probamos con un banquero, probamos con un joven empresario, no tan exitoso, pero probamos. Y en el centro no ha habido ningún actor político todavía que reclame la necesidad de una manera diferente de gobernar este país. Un gobernante de centro debe ser capaz de conformar un gabinete, por ejemplo, con los mejores hombres y mujeres sin preguntarle su filiación política. Yo a nadie le voy a pedir el carnet de Centro Democrático. El mejor en cada área, ese va a estar conmigo, porque yo en algún momento dije, y lo hablo con mucho respeto, yo no necesito una corte de lambones, sino gente que me ayude a gobernar, que me enseñe, porque el presidente no sabe todo, y que me corrija, porque ese ha sido posiblemente el fracaso de muchos presidentes que nos han antecedido, de rodearse de personas que son de su círculo muy cercano, pero no con experiencia suficiente para gobernar o ayudar a gobernar al país. La posición suya es respetable, pero hay un pequeño problema. Usted está en las encuestas y debemos darle algún crédito a las encuestas con muy pocas posibilidades. Y usted mismo ha dicho que no tiene posibilidades. Bueno, yo no he dicho que no tengo posibilidades. Esa fue una edición que hizo una cuenta en la que yo decía que había dos personas, dos candidatos que estaban liderando, pero la sacaron de contexto en todo caso. Jamás yo yo no contendería jamás si sé que no puedo ganar. Y depende de las encuestas. Yo tengo, por ejemplo, le puedo dar como referencia la encuesta de Informe Confidencial, donde me ponen hace 3 semanas 4 puntos,
otras que no puedo, no estoy autorizado para mencionar, donde yo hoy estoy con 6 puntos. Pero además, las encuestas son fotos del día. El señor Noboa llegó a al debate con 3 puntos y terminó siendo presidente de la República. Hoy, si hay 6 de cada 10 ciudadanos que no están interesados en la política, muchos de ellos ni siquiera saben quiénes son los candidatos, podemos decir que hay una mayoría que está esperando, y está probado también en encuestas, que no es de menos de 35 o 40% que recién decide qué va a hacer con su voto 15 días antes de la elección. Entonces yo estimo que mis posibilidades son muy ciertas, muy sólidas, y estoy haciendo, no solamente estoy haciendo una campaña en redes, yo estoy haciendo territorio. No todos los candidatos lo están haciendo, y yo estoy haciendo territorio porque, permítame, con esto cierro, algo que abona a mis posibilidades, lo digo con mucha modestia, pero es cierto. 8 de cada 10 personas saben quién es Jimmy Jairala, pero de esas 8, 4 no saben que soy candidato. Entonces mi techo es alto todavía, y por eso estoy recorriendo el país, para que los ciudadanos sepan que no solo soy el periodista, el que conocen, sino candidato a presidente de la República. Candidato, usted tocó el tema de tener un gabinete amplio, de tener un gabinete de centro, de consenso. En ese sentido, ¿podríamos figurar ya con nombres, teniendo en cuenta, por ejemplo, las críticas que se le han hecho al actual presidente, de que no tenía un gabinete o no tenía gente y a última hora le tocó buscar? En Claro. su caso, ¿usted ya tiene nombres que puedan entrar? Y permítame, por ejemplo, nombrar tal vez José Serrano, que fue su candidato en primera instancia por Centro Democrático. Usted ha estado con otros partidos. ¿Cómo aglutinará toda esa gente? ¿Estará en su gabinete? A ver, yo, eh, por ejemplo, le puedo decir que José Serrano no puede entrar al país porque no tuvo las garantías cuando iba a inscribirse, y al no tener las garantías y sabiendo que a él no lo iban a recibir con flores y arroz, volvió a los Estados Unidos y está en su condición, entiendo, de asilado. No está por tanto en los planes nuestros. Pero sí, voy a usar a manera de ejemplo que en un gabinete diverso, me gustaría a mí, o podría contar con perfiles como el de Topic para el Ministerio del Interior. Y si resulta que un buen perfil es de una mujer con formación socialista, pero es la mejor para el Ministerio de Inclusión Social, ella va a ser. No necesariamente la afiliación política es importante. Y no doy nombres porque hace un momento justamente conversábamos con Patricia de la influencia de las redes sociales. Estoy seguro que si doy 2 o 3 nombres, inmediatamente los trolls procederán a crucificarlos. Y mucha gente que posiblemente esté en mi gabinete no ha hecho actividad política porque tiene una cierta, perdónenme la palabra, repugnancia por la forma como se hace política aquí. Y su propia familia les ha pedido que se mantengan esos nombres de la manera más discreta. Antes del debate voy a dar a conocer quiénes podrían integrar mi gabinete. Algunos nombres, los completaré después del debate. Hay un poco de incertidumbre sobre sus expectativas en el manejo económico del país. ¿Y por qué le digo? Porque no tenemos claro hacia, hacia dónde se enrumba, debido a que usted ha estado en algunos grupos políticos, ha sido cercano al PRE, ha sido cercano a Sociedad Patriótica, ha sido cercano al correísmo, ¿cierto? ¿Cómo usted enfrentaría la crisis económica que tenemos el país? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, lo primero que hay que hacer es reperfilar la deuda, porque hoy está el Ecuador debiendo, entre deuda interna y externa, 86.500 millones de dólares, que serán 87.000 con los 500 millones de dólares más que van a ingresar en los próximos días por cuenta del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que una forma de reperfilarla es asumir deuda menos costosa para pagarla más cara, que le da un respiro económico, y con un tramo de los acreedores será necesario negociar, acordar una moratoria. Con un tramo de los acreedores, estamos claros que, por ejemplo, con el FMI no se puede, pero hay un tramo de acreedores con los que sí se podría
negociar una moratoria para que podamos tener otro respiro más importante por 3 o 4 años para reactivar la economía. Pero no solamente es un tema que pasa por la deuda, sino por la apertura del país a la inversión extranjera y nacional en sectores que se han considerado, pues, o bueno, que equivocadamente se sostiene que no pueden ser tocados por la inversión foránea o nacional porque son parte de la soberanía. Soberanía que la gente coma todos los días. Si hace falta construir, por ejemplo, nuevas centrales hidroeléctricas, como las que yo he usado generalmente como ejemplo, Cardenillo y Santiago, que van a generar 3.000 megavatios, pero que cuestan 5.000 millones de dólares, que no los tiene el Estado. Y que están en la misma vertiente de las que hoy no funcionan. O sea, cuando no funcionan las unas, tampoco van. No funcionan por las lluvias, pero hoy están funcionando perfectamente. Este fenómeno es cíclico. Cada 15 años se ha dado. Se dio en el gobierno de Durán Ballén, en la hora Sistina. 15 años después se dio en el gobierno de Correa en el 2009. 15 años después se ha dado ahora, en el 2024. Es un fenómeno cíclico. La energía hidroeléctrica sigue siendo la más barata, sigue siendo la más eficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas hidroeléctricas? Esas y otros proyectos eólicos de energía térmica, solar. Lo que hay que hacer es concesionar, para lo cual no hay que reformar ninguna ley, porque la concesión es el sistema BOT. Construye, opera y devuelve. Igualito que lo que va a pasar, por ejemplo, en Guayas el próximo año con las carreteras. Se acaba el contrato, se acaba la concesión con Hidalgo, tienen que revertir al Estado y el Estado decide, yo Estado administro o autorizo a la prefectura que vuelva a licitar. Lo mismo con las hidroeléctricas. El Estado nunca pierde su facultad de fiscalizar ni de regular. Esto en el caso de las hidroeléctricas. Asimismo, se puede aplicar al uso de otra clase de energía alternativa, ¿no? Pues, es decir, porque todos buscamos lo mismo, la energía limpia. No estamos preparados todavía, pero eso es lo que queremos. Miguel. Candidato, le he escuchado varias veces decir que tanto las personas, y eso incluye usted, están hastiados de la política, de la forma de hacer política y demás. Ahora, le pregunto cómo usted ha visto cómo ha visto ese fenómeno y también si siente que le ha repercutido en su perfil. ¿Por qué? Porque en 2014 fue la última elección que usted salió victorioso, que fue para la prefectura. Le haya tenido dos oportunidades, 2019 que quedó segundo y 2023 que quedó cuarto, si me equivoco. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la lectura que usted le da a la forma de hacer política y también a su perfil, que ahora ya pasa de una parte seccional a algo ya nacional? Bueno, que en política hay momentos, ¿no? Recuerde usted que, como anécdota le comento, que Rodrigo Borja fue 5 veces candidato antes de ser presidente de la República. Álvaro Noboa fue 5 veces o 6 veces y no fue presidente de la República. Considero que este es el momento de un candidato de centro, porque no podemos comparar una elección nacional con una elección seccional. Son realidades distintas, son momentos distintos, y el momento del centro es justamente este, porque yo considero que estamos viviendo ya el clímax del hastío de los ciudadanos que están efectivamente, que repelen la forma como se hace política. Hoy día, si no te enfrentas, si no te encuentras o si no tienes alguna clase de enfrentamiento con algún contendor en redes o en programas políticos o en noticieros, resulta que consideras que estás en tu campo, estás en tu zona de confort, cuando realmente esa no es una zona de confort. La confrontación es la que nos tiene hoy como país al borde de caer en un default, porque estamos, yo considero, muy cerca de no poder honrar la deuda. Son 87.000 millones de dólares, de mucha plata. El próximo año tendríamos que pagar más o menos casi la tercera parte del presupuesto entre intereses y capital. Entonces, en este momento, mi opción es la presidencia de la República desde el centro. Y más aún cuando es la primera vez que Centro Democrático va a tener candidato propio. Efectivamente, yo he tenido alianzas, recordando eso siempre. Alianzas. Mi partido existe hace 14 años y todas sus alianzas y sus decisiones son orgánicas. Y orgánicamente ha tomado decisiones, unas buenas, otras malas, pero así es la política, ¿no? Aciertos y errores. Uno a veces aprende tanto de los aciertos como de los errores. Y hoy no veo otra opción que no sea el centro. O sea, yo no me veo, por ejemplo, en una alianza ni con la derecha ni con la izquierda,
porque ya tuvieron su oportunidad y lo que tenemos hoy es un país hecho hilachas, ¿no? Entonces el centro es el espacio grande, enorme que en este momento queda para que nos juntemos todos los que ya no queremos más etiquetas ni polarización. Y hablando de polarización, hoy me llama la atención que candidatos que han polarizado estén hablando de rechazar la polarización. Aquí las cosas están muy claras. Los dos candidatos que están liderando las encuestas son los que han polarizado. Las dos tendencias son las que han polarizado. Entonces nosotros estamos en el medio con los que no queremos etiquetas. Candidato, bueno, hemos tenido varios meses de disputa entre el presidente, Verónica Abad, y se ha vuelto un debate en la importancia sobre el papel del vicepresidente. ¿Cómo usted eligió a Sunny Nonen? ¿Qué tanto la conoce? ¿Confía en ella? ¿Qué características tiene para poder ocupar ese puesto tan infundable como ser su dupla? ¿Y qué funciones le daría? Ya. Lo primero que me gustaría decir, aunque no es exactamente parte de la pregunta, es que hoy la vicepresidenta de la República, más allá de que me guste o no me guste, es la señora Verónica Abad, ¿no? Aquí es insólito que en este país se siga hablando de que prácticamente hay dos vicepresidentas, de que el presidente de la República diga que no va a pedir licencia y la presidenta del CNE sostenga que si no pide la licencia del presidente, entonces comedidamente tampoco van a pedir licencia los asambleístas. Este país, este es un manicomio, este país. La vicepresidenta, va a ser Lucía Vallecilla, la conozco y estamos identificados por temas del deporte. Ella ha sido una importante dirigente deportiva y es doctora en jurisprudencia. Pero, por ejemplo, así como yo formé las 38 escuelas de fútbol en la provincia del Guayas durante la prefectura, que tuvieron a más de 20.000 niños y adolescentes lejos de las drogas, del alcohol, del tabaco, del ocio durante mi administración, ella también ha trabajado mucho en escuelas de fútbol. De hecho, hoy las tiene. Cree también como yo que es una forma de darles oportunidades a los jóvenes, de distraerlos, de mantenerlos lejos de la droga y del ocio. Y también fue una dirigente importante de Nacional, ¿no? Equipo al que recibió en la Serie B y lo dejó en la Copa Libertadores. Más allá de la polémica de una historia mal contada, estamos identificados por causas. Entonces, de hecho, el segundo decreto que voy a firmar será delegarle funciones. Una de ellas será el Ministerio de Deportes y estamos analizando cuáles son las otras áreas sociales donde ella va a trabajar. Doctora, sí. Jimmy, usted menciona que va a reperfilar la deuda y la deuda de los tenedores de bonos, pero ese reperfilamiento, esa moratoria que declararíamos, le afectaría para otros créditos. ¿De cuánto estamos hablando? Y no tiene temor de que quedemos aislados como hemos quedado con algunos gobiernos aislados cuando declaramos moratoria y después vamos con los pies con la cola hacia atrás a pedir disculpas, y por eso el Ecuador tiene tanta mala fama de que es un país que no honra sus compromisos? Patricia, los dos únicos momentos en la historia donde se ha negociado exitosamente moratoria fueron en el gobierno de Eloy Alfaro y luego en el de Febres Cordero. De ahí no ha habido negociaciones de moratorias exitosas, es más, no ha habido negociaciones de moratoria, más allá de que cuando el expresidente Correa no reconoció la deuda. Eso es otra cosa. La moratoria es un acuerdo. Sin el acuerdo de los acreedores no es posible. La misión, cuando lleguemos a la presidencia, es que al día siguiente de la segunda vuelta, el equipo económico del presidente tiene que viajar a conseguir a gestionar una moratoria y al mismo tiempo tratar de conseguir una renegociación con la deuda con China, que son 6.000 millones de dólares que están amarrados a la venta del petróleo ecuatoriano y que ya le hemos pagado casi 3 veces. Me parece que ahora que tenemos buenas relaciones con la China, es probable que podamos tener éxito en una renegociación de esa deuda eterna con China. China es muy difícil de renegociar. A China lo que le interesa es que si no le pagan los préstamos se queda con las obras que concluyó, y por eso usted tendría, por ejemplo, interés en que Coca-Cola Sinclair
como ha habido propuestas, pase al gobierno chino? No, yo tendría interés en que el gobierno chino siga invirtiendo en Ecuador, que no nos cerremos puertas de la cooperación internacional. Y si Rusia tiene interés en invertir en Ecuador, que invierta. Por ejemplo, quiero usar un ejemplo para que para que tengan claro cómo pienso yo. Hay instituciones, hay organismos en este país, hay empresas que ya no dan más, como por ejemplo Petroecuador. Petroecuador ya causó metástasis. Petroecuador siempre ha sido un poco la torta para el reparto cada vez que ha habido acuerdos con la Asamblea, acuerdos con otros partidos políticos y le han hecho trapo a Petroecuador. Ya Petroecuador prácticamente es una empresa deficitaria, no somos capaces ni siquiera de refinar todo el petróleo que producimos. Importamos 6.500 millones de dólares al año en combustible porque aquí no lo podemos hacer. Y es la única empresa de la región que pierde plata. Usted ve YPF, empresa mixta en Argentina, un éxito. Petrobras en Brasil, empresa mixta, un éxito. Aquí arriba, Ecopetrol en Colombia, un éxito. Y ahora Pemex, del país más nacionalista de la región de México, ya está a las puertas de convertirse en empresa mixta. ¿Qué hay que hacer? Petroecuador tiene que ser reemplazado por otra empresa con el 51% de capital del Estado. ¿Cuál es ese capital? Las instalaciones de Petroecuador, y 49% privado, nacional o internacional, consorcios, como sea. E incluso de ese 49%, vender una parte del paquete accionario en la Bolsa de Valores para darle transparencia a la operación. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que ser una empresa manejada y administrada técnicamente. El problema es que ha sido manejada políticamente y le doy un ejemplo. En los últimos 4 años ha tenido 13 gerentes. Eso me releva de mayores comentarios, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, que en este tema de Petroecuador hay que empezar de cero con otra empresa. Suena bastante interesante, pero tenemos ejemplos como el de Petrobras que han resultado un fracaso. Usted sabe que Petrobras, de todos modos, a pesar de que se vendía en la bolsa durante la era de Lava Jato, estuvo involucrado en corrupción y eso desestimula a los inversionistas de una empresa que se abra a la bolsa, que sería lo ideal. Yo no estoy en contra de eso es lo ideal. Pero desafortunadamente para los inversionistas cuenta también la historia y nuestra historia es muy mala. Bueno, pero ¿Cuánto la corrupción? Lava Jato fue un caso excepcional, pero en términos generales todas las empresas petroleras que están administradas técnicamente están muy bien. Es más, hoy el mundo ha entendido que la explotación del petróleo todavía es necesaria y no podemos saltarnos etapas para llegar a la economía post-extractivista, porque no tenemos suficiente energía eólica, suficiente energía solar, suficientes hidroeléctricas nuevas, no tenemos nada. En consecuencia, tenemos que esperar y para hacer esa transición se necesita plata. ¿Dónde está? Estamos pisando la plata. Estamos pisando 40.000 millones de dólares de reservas y hay que explotarlos, hay que explotar ese petróleo cuidando las emisiones de carbono, pero hay que explotarlo para poder pagar la transición. Con esto termino. ¿Qué va a hacer con esa consulta que nos dejó que en el Yasuní no podemos explotar petróleo y tenemos que desmontar esa infraestructura? A ver, Patricia, eso yo lo debo respetar porque ya fue resuelto en las urnas y es una voluntad de los ecuatorianos, equivocada o no, pero eso hay que respetarlo. No obstante, insisto, hay 40.000 millones de dólares en reservas. Tenemos reservas para poder suplir lo que ya no se va a poder explotar en el Yasuní. Hay suficientes reservas, solo falta voluntad política, que yo sí la tengo. Candidato, hablando de voluntad política, ¿cómo van a ser las decisiones difíciles en un potencial gobierno suyo? Por ejemplo, hablamos de una reforma laboral que hace falta, que se ha venido discutiendo desde hace tiempo, y con propuestas de incentivar o fomentar el empleo joven no han sido suficientes hasta ahora. Otra decisión difícil, por ejemplo, el tema del IES. Usted ya ha citado, por ejemplo, el caso de Petroecuador. El IES también funciona como caja chica. Digamos, en estas dos cosas que son decisiones difíciles, que tienen un costo político,
¿Va a asumir usted ese costo político o va a patear la pelota como lo han hecho todos los No, gobiernos? miren, el IES yo tengo una idea fija. Yo considero que el problema del IES es efectivamente que ha sido también parte del reparto. Y para que ya deje de ser parte del reparto, el presidente del directorio que lo nombra, lo designa el gobierno, no debe tener voto, sino solo voz. ¿Por qué? Porque resulta que la plata no es del gobierno, la plata el dinero es de los afiliados. Insistiría en esa reforma que amplía la conformación del directorio para que haya una diversidad de representaciones, pero ya al presidente del directorio, o como le llamen en una reforma, yo no le daría capacidad de voto, sino solamente de voz, porque nuevamente es dinero de los afiliados que son los menos representados en ese directorio, que hoy solamente cuenta con 3 directores. Solo son 3 los que deciden qué hacer con los dineros del IES, los que deciden aceptar los papeles para constituir al IES como efectivamente lo ha sido en una caja chica, y por eso cada cierto tiempo nos sacan la foto del cuco diciendo que hasta después de 2 años ya no podremos pagar las pensiones jubilares. Y agrego más, y debo decirlo porque es verdad, todavía nadie sabe cuánto le debe el Estado ecuatoriano al IES. Y no, lo único que tenemos, la única certeza que tenemos es que durante la época del expresidente Correa se cometió un gran error, que fue no haber pagado durante 3 años las aportaciones patronales. Eso significó un cráter de 9.000 millones de dólares. Ahí está parte de la crisis del IES, pero hay que hacer una auditoría. No hay, todos los años nos anuncian auditorías que se interrumpen cuando cambia de presidente del directorio o cuando cambia de presidente de la República. Yo no tengo certeza de cuál es la realidad del Seguro Social. Me gustaría saberlo, y por eso digo que no debe ser el gobierno el que dirija los destinos del instituto, sino los dueños, que somos los afiliados. Y el tema del empleo, candidato, ¿cómo lo haría? Porque los planes de trabajo siempre dicen fomentar el empleo, incentivar la inversión, pero hemos venido hablando muchos años de que en realidad se necesita una reforma y para ningún gobernante eso es políticamente rentable. Más que ser políticamente rentable, lo que tenemos que procurar es la reactivación de la economía, por ejemplo, con la apertura a los capitales nacionales y extranjeros para que inviertan en el Ecuador. Mientras no tengamos recuperación económica, no va a haber ninguna política laboral que funcione. El problema del país es que el país está paralizado. No hay obra pública, el gobierno se atrasa con los GATS se atrasan con los proveedores no pueden pagar a sus empleados, no les pagan a los constructores. Es un desastre porque la paralización de la economía y la paralización de la inversión pública es lo que nos tiene como estamos. Primero tendríamos que pensar en reactivar la economía, porque si no se reactiva la economía podemos caer en la tentación de las tercerizaciones. Yo no estoy de acuerdo con la tercerización. Sí creo firmemente en la reactivación económica, que es lo único que nos va a sacar de la crisis. Usted nos ha hablado de que va a proponer, por ejemplo, concesionar la construcción de algunas hidroeléctricas, que Petroecuador se venda en bolsa en acciones. Es decir, que sea otra empresa que Correcto. reemplace a Petroecuador. Pero estos son sectores estratégicos que están expresamente condicionados. Claro, por la pero está condicionada a la venta o la privatización. Yo no he hablado de ni vender ni privatizar. He hablado de concesionar, tal como, por ejemplo, ocurre con las vías, ¿no? En una concesión... Allí no harían falta cambios en la construcción. No, porque en una concesión, el gobierno, como le decía, no pierde ni la propiedad, ni la facultad fiscalizadora, ni la facultad reguladora. De hecho, por ejemplo, las carreteras de Guayas, de Pichincha, de Imbabura, que están concesionadas algunas, siguen siendo propiedad del gobierno. El problema es que el gobierno ha sido tan mal administrador que hay que pensar, sí, seriamente en la necesidad de otro tipo de concesiones. Hay vías, por ejemplo, que también necesitan ser concesionadas. Y la vía, por ejemplo, le doy un ejemplo, la vía que comunica Bucay con Riobamba. Un desastre esa vía.
Y permítame, bueno, le insisto que no hay necesidad de ninguna reforma, pero permítame saltarme a un tema antes de que se me olvide y le presento mis disculpas. Tenemos que ver qué se hace con la conectividad en este país. En estos tiempos que me ha tocado viajar tanto para recorrer el Ecuador como lo estamos haciendo conocer que soy candidato a la presidencia, no pidiendo el voto, porque eso no se puede hacer, uno concluye el 50% del Ecuador está aislado, no hay conectividad. Esa falta de conectividad es la que permite, por ejemplo, que en ciertos tramos, ya sea público, en qué lugares se contaminan los contenedores, etcétera. Y eso no puede seguir. Es decir, si las dos empresas que hoy todavía no renuevan su contrato con el Estado no pueden mejorar el rango de conectividad, no pueden ampliar la conectividad, habrá que ver otras opciones, porque la falta de conectividad es un problema gravísimo que genera inclusive, por ejemplo, para citarle un ejemplo, perdonen la redundancia, en los sectores rurales, la migración, porque los ciudadanos están aislados por falta de conectividad, entre otras cosas. Así que ese es un tema de que también me debo preocupar cuando llegue a la presidencia. Le refería a la Constitución, porque recuerdo que en 2008 usted propuso la nulidad del voto cuando era de aprobar la Constitución. ¿Usted tiene reparos a la Constitución? ¿Propondría alguna reforma? Bueno, hay cosas, por ejemplo, que yo considero que se deben reformar, no en este momento porque tenemos otras urgencias, sino en unos 2 años, que es lo que yo he calculado. Los poderes excesivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, me parece que es algo que se debe revisar. Hay cosas también que considero que no se deben revisar, como lo que tiene que ver con el interés que hay del gobierno de abrir el territorio ecuatoriano para la instalación de bases extranjeras. Pero en el tema de la Constitución, fundamentalmente el problema más grave es ese. Y por supuesto, habría que, como yo soy un hombre dispuesto a escuchar, tengo que escuchar cuáles serían las otras iniciativas para una reforma, pero yo hablaría de una reforma constitucional, no de una nueva constitución, de reformas puntuales, muy puntuales, pero no de una nueva constitución. Ya tenemos suficientes, tenemos 20. Estados Unidos tiene una. Sí, candidato, otro tema que no hemos tocado y que justamente usted lo dijo hace poco, en algo fuerte es el tema de la seguridad. La seguridad se ha vuelto algo clave dentro de las pretensiones o los planes de gobierno de cada candidato, etcétera. Y recientemente usted tuvo un percance con el tema de su hijo, que tuvo un atentado, que todavía está en investigación, es lo que tengo entendido. Así es. Quiero ahí abrir dos cosas. Primero, ¿qué ha cambiado a partir de ese momento? Si bien el Estado, a través del CNE, le asigna ahora su seguridad, ¿cómo ha tenido que usted variar? Porque los recorridos son diferentes, las campañas son diferentes, ya no se puede tener tanta libertad como se tenía antes, seguro que nos comentan los candidatos. Eso por un lado. Y lo otro, a partir de esa experiencia, ¿qué va a tocar? Porque creo que en ninguna campaña se ha tocado o se ha visto tanto urgencia en la seguridad como en la ve ahora. Claro que sí. Y usted ha hablado de la economía, de la parte política, de la parte de conectividad, etcétera. En seguridad, ¿qué es lo que usted tiene ya pensado para trabajar y demás? Ya, a ver, en el tema que tiene que ver con la seguridad de los candidatos, yo siempre dije que ningún candidato debía jugar a valiente porque hay algunas alertas. Cuando la policía mismo le dice a usted que hay que procurar movilizarse en blindados con nivel 5, quiere decir que deben tener alguna alerta, y por eso es que ahora cada candidato a presidente y vicepresidente nos han puesto 9 policías para cuidar nuestra integridad. Y por supuesto, hay excepciones, ¿no? Hay ciudades donde la cápsula de seguridad le dice aquí no se ponga chaleco, pero hay otras ciudades donde dicen no podemos entrar si usted no se pone chaleco. Entonces, por eso es que ustedes en algunas tomas ven a muchos candidatos, en algunas ciudades con chaleco, en otras sin chaleco, por el tema de la seguridad. Por ejemplo, le cuento como anécdota que cada vez que vengo de algún viaje y paso por Durán, si vengo sin chaleco, me hacen poner el chaleco solamente para pasar por Durán, nada más. Es decir, inteligencia policial debe tener alguna alerta y por eso es que está cuidando la seguridad de los candidatos. En cuanto al tema de la seguridad per se, que es el más grave, primero entendamos cuál es el problema. En Colombia hay 200.000 hectáreas de coca reconocidas por el propio gobierno, sembradas en el sur de Colombia, reconocidas por el propio gobierno. En nuestra frontera con Colombia son más o menos 575 kilómetros, de los cuales la mitad no tienen ningún resguardo.
¿Por dónde entra la droga? La droga no la tiran en helicóptero ni en paracaídas. La droga entra por Colombia, fundamentalmente, por tierra y eventualmente por mar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo sacaría de las cárceles, por ejemplo, a los militares y los pondría a resguardar las fronteras y los pondría a resguardar los puertos, que es por donde esa droga que entra sale y por vía marítima, como el 85% de la droga en todo el mundo, y llega a otros países. El tema es que si logramos que la droga no entre, bueno, ya se bajarán notablemente los niveles de comercialización en el Ecuador. Pero hay un elemento más. El elemento es que parece que en este país es menos difícil lavar la plata. Porque si no, uno no se explica, bueno, sí, tenemos el dólar, sí, pero la ventaja del Ecuador son los puertos. Sí, pero puertos hay en Colombia, puertos hay en Perú, puertos hay en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos lados hay puertos. Posiblemente el narcotraficante está cómodo en el Ecuador o menos incómodo que lo que estaría en otros sitios, de manera que hay que tener una UAFE muy fuerte para poder combatir al narcotráfico. Una UAFE poderosa, interconectada con la superintendencia de bancos, con la superintendencia de compañías, con inteligencia policial, de modo que se haga un mega organismo de control, porque el problema más grave en este país, aparte de la salida de drogas por los puertos, que a propósito los escáneres no están funcionando, están instalados, la parte más grave es el lavado, la parte más grave es el blanqueo, y en eso es que tiene que intervenir, en eso va a intervenir mi gobierno, en el tema del lavado. Por si acaso, no lo dije, pero con Colombia hay 120 pasos irregulares. Con Perú hay 180 pasos irregulares por la frontera. Hay que militarizar la frontera, sacar a los militares de la calle y de las cárceles. Las calles tienen que estar resguardadas por la policía. Las fronteras, que es por donde entra la droga, allí tienen que estar los militares. Si no, estamos en guerra, curiosamente, estamos en guerra, pero no tenemos reservistas, por ejemplo. Incluso estoy pensando, analizando la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio. La posibilidad de volver al servicio militar obligatorio, porque aquí no tenemos ni reservistas. Y todos los días le decimos al mundo, estamos en Ecuador en guerra. Bueno, pues estamos en una guerra interna, necesitamos más elementos en las Fuerzas Armadas, y una forma también de distraer a los jóvenes y adolescentes de la tentación de las drogas, del microtráfico, de los malos pasos, es el servicio militar obligatorio. Yo voy a analizarlo, miren que digo bien claro, analizarlo, porque a mí me gusta hablar, escuchar y llenarme de razones antes de tomar algún tipo de decisión, ¿no? Ahora, les explico rapidísimo qué es lo que pasa con el microtráfico. El problema es que el negocio de la droga cambió. Antes el narcotraficante entregaba la droga y recibía la droga y la pagaba con billetes. Ahora recibe la droga y la paga una parte en billetes y otra partecita en droga. ¿Qué tiene que hacer el que cobra? Hacer plata a esa droga, no puede venderla en bloque. Entonces se inició el nuevo negocio del microtráfico. Ahora las ciudades están zonificadas, están parceladas, sobre todo los sectores más populares, y las muertes hoy fundamentalmente son por disputas de territorio, por el microtráfico que se ha multiplicado, pero es por eso, porque ahora el negocio de la droga cambió. Y el momento hoy es ese, ya no es un trueque por dinero, ahora es un trueque por dinero y parte en droga. Esa es la razón por la que las calles están llenas de microtraficantes, y también lo laxos que son los controles en los puertos del Ecuador, ¿no? Porque por los puertos salen en todo el mundo el 85% de las drogas que se comercia, que se trafica. Candidato, usted ha dicho que sacaría a los militares de las cárceles. Hoy, con militares en las cárceles, con la policía, ha ocurrido matanzas. Claro. Obviamente la penitenciaría del litoral. Desde las cárceles salen también las órdenes para ejecutar justamente las matanzas en las calles. Entonces, ¿qué haría con las cárceles? ¿Qué haría con el SNAI? Perfecto, justamente porque no pueden estar los militares permanentemente por los siglos de los siglos en las cárceles, es que hay que crear una policía especializada, así como hay la UNACE, GEO, GEMA, una policía especializada solamente para el control de todo el sistema penitenciario, de todas las
cárceles del país. No digo solamente de la más conflictiva, que es la penitenciaría llamada modelo, qué sé yo, qué apodos le ponen, cada 10 años le cambian de nombre. Esa policía tiene que ser una policía que esté armada, preparada y respetada, porque el problema de hoy en las cárceles es doble. No solamente que nadie se ha atrevido a inhibir la señal de la cárcel hacia afuera. Solo nosotros, los comunes mortales que pasamos por fuera de una cárcel, no tenemos señal. Pero de dentro para afuera se siguen dirigiendo operaciones irregulares. No solo que la respeten, sino que estén armados los policías. ¿Por qué? Porque hoy, ¿quiénes cuidan la seguridad en las cárceles? Los guías penitenciarios, que tienen un tolete. Entonces, una cárcel no es pues una casa vacacional. No respetan a los guías y tiene que haber una policía a la que respeten. Y esa es la labor de la policía, no es labor de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar dedicadas a otras cosas, como por ejemplo, estar en puertos, aeropuertos y la zona fronteriza, que es donde entra el producto que desata las guerras en este país, las guerras internas, las guerras que causan tantas muertes, secuestros y extorsiones.